Maribel, si quieres, este Power luego te lo paso. Fenomenal, fenomenal. Así se lo haces llegar a todo el mundo que se ha conectado para que lo puedan tener. Por supuesto, cuenta con ello, Gemma, y así se lo hacemos llegar a todas las personas que están participando hoy en la jornada. Vale, muchas gracias. ¿Empiezo ya? Cuando tú quieras, Gemma. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por asistir esta tarde a una jornada sobre la reforma laboral. Yo quiero empezar pues dando las gracias a Maribel, al Grupo Nasser, a Víctor y al colegio, pues que hayan contado conmigo para estar esta tarde aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Bueno, en realidad lo que me han encargado es que os hable a propósito de la reforma laboral. Si os parece bien, hablaré yo pues unos 3/4 de hora más o menos, y luego el último cuarto de hora lo podemos dejar para preguntas, cuestiones que tengáis y sugerencias, cualquier cosa. Explicar toda la reforma laboral en 3/4 de hora, pues la verdad es que no es muy sencillo, porque aunque ha sido una reforma así en términos generales que ha resultado ser menos trascendente desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de lo que se presumía, de las pretensiones iniciales, aún así lo cierto es que, como todo acuerdo que deriva de la concertación social, del acuerdo social y del pacto social, que hay que agradecer, pero todo acuerdo, toda reforma que es producto de la concertación social, pues tiene algunas disfuncionalidades a la hora de determinar la aplicación práctica de lo que agentes sociales, sindicatos y patronal han acordado en la mesa del diálogo social. Por lo tanto, como digo, es una reforma menos trascendente en términos cuantitativos de lo que se preveía, pero aún así es una reforma que sí que genera diversas cuestiones interpretativas. Y resumirlo todo eso en 3/4 de hora, pues la verdad es que no es muy sencillo. Yo he preparado un Power que voy a poner a vuestra disposición, porque creo que así es más fácil, porque creo que va a ser más fácil así para mí hablar, y creo que también va a ser así más fácil para vosotros y vosotras poder seguirme. Yo, como en el Power está casi todo lo más importante de lo que se ha modificado en este Real Decreto Ley, y luego ratificado, ya sabemos, de forma un poco accidental, pues en este Power he puesto lo más relevante de cada una de las modificaciones, afectando a contratos formativos, contrato a tiempo parcial, la contratación de duración determinada, la desaparición del contrato de obra y la sustitución. Hablaré también de la contratación indefinida y del contrato indefinido de obra, que permanece modificado del fijo de obra anterior, que existía con anterioridad, pero con poca diferencia. Hablaré del contrato fijo discontinuo, que es el gran contrato, o parece que es la figura emergente de esta reforma. Haré una referencia a las contratas, a los ERTEs y a la negociación colectiva. Estos 8 puntos, como digo, estos 8 puntos reflejan los aspectos que han sido modificados por el Real Decreto denominado de la reforma laboral. Como decía, el hecho de que tenga un Power con toda la información me va a permitir pues centrarme en las cuestiones más importantes y, si me permitís la expresión, intentar sacarle el máximo provecho de forma lo más sintética posible a todos y cada uno de los cambios que se han producido. Si no me explico bien, si alguna cosa no queda clara, pues después en el coloquio me lo preguntáis y lo vamos viendo. En primer lugar, y entrando ya en materia de contratación, se modifican, como decía, los contratos formativos, el tiempo parcial, contratos de duración determinada, contratación indefinida y fijos discontinuos. Empezando por los contratos formativos. Bueno, se modifica el artículo 11. La modificación del artículo 11
supone que los anteriores contratos de aprendizaje y contratos de prácticas pasan a denominarse contrato de formación en alternancia, para que se denominaba con anterioridad contrato de aprendizaje o contrato de formación, y el contrato de prácticas pasa a denominarse contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Si tengo que establecer ideas generales a propósito de estos dos tipos de contratos, me gustaría resaltar que son contratos muy similares a los que existían con anterioridad, pero que se han producido algunos ajustes con una clarísima pretensión. Y la clarísima pretensión es permitir que efectivamente, a ver si se consigue de una vez por todas, la inserción de la gente que intenta cursar unos estudios para mejorar su empleabilidad, bien que quiere aprender un oficio y está estudiando mientras aprende un oficio. La gente que accede, bien poseyendo ya un título académico o estando cursando ese título académico, puede hacerlo con una mayor protección por parte de la Seguridad Social. Ya antes se les dejaba fuera, como supongo que sabéis, de Fogasa y desempleo, y ahora, asumiéndolo el gobierno con unas bonificaciones y unas subvenciones para que no lo tenga que asumir la empresa, se permite, no se exige que se cotice por Fogasa y desempleo, pero con subvenciones para las empresas por parte del gobierno, de tal forma que estas personas que accedan a este tipo de contratos tengan una mejor protección social sin que repercuta negativamente sobre las empresas, y se mejora también el carácter formativo de los contratos. A ver si ya se consigue que se pueda acceder a un empleo viniendo de una formación profesional, viniendo de un grado o viniendo incluso de una de las formaciones que están establecidas en el catálogo de especialidades del SEPE, y que se garantice el itinerario formativo y que el trabajo que presten de acuerdo con ese itinerario formativo no sea un trabajo precario o no se preste en condiciones precarias. Entonces, lo que se viene a reforzar es dos posibilidades. La primera, que se pueda trabajar en tanto cuanto se está estudiando, y eso se denomina el contrato de formación en alternancia, alternas estudios y trabajo. Y el segundo, el anterior contrato de prácticas, es el contrato para la obtención de la práctica profesional, en la que tú ya tienes un curso académico, ahora lo explicaré mejor, y la empresa lo que te da es la formación práctica. Estos dos contratos, como todos los tipos de contratos del Real Decreto, no entran en vigor hasta el 31 de marzo del 2022. Ahora bien, hasta el 31 de marzo del 2022 se pueden realizar contratos formativos y los anteriores contratos formativos de prácticas de aprendizaje en base al anterior artículo 11. Pero la redacción actual del artículo 11, lo que yo voy a explicar un poco por encima ahora, no entra en vigor hasta el 31 de marzo del 2022. Y que se establece de forma genérica en estos tipos de contratos. Bueno, una reivindicación realizada desde distintos sectores del contrato de formación por alternancia. Como decía, se puede realizar este contrato, se puede suscribir este contrato en tanto en cuando el trabajador, la persona trabajadora, la trabajadora están estudiando. El límite no es para menores de edad de 30 años, por regla general. Solo es para menores de 30 años en el marco de certificados profesionales del nivel 1 y del nivel 2 o de programas públicos y privados de formación en alternancia que formen parte del catálogo de especialidades formativas del SEPE. Pero da lo mismo, porque este contrato no se circunscribe a esos títulos que acabo de mencionar ahora. Se puede realizar también en tanto el trabajador, la trabajadora está cursando estudios universitarios o estudios de formación profesional superior. Entonces, el límite de menores de 30 años está condicionado solo en algunos aspectos. En otros supuestos no tiene límite de edad del trabajador. Lo que sí se exige es la alternancia entre el trabajo y los estudios,
con un itinerario formativo muy concreto, muy condicionado y muy marcado. Entonces, se puede trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial. Cuando se trabaja a tiempo parcial, el límite máximo es el 65% de la jornada del primer año, y todo lo que estoy diciendo está en las transparencias, y el 85% el segundo año. Y claro, si el tiempo de trabajo es 65%, 85%, la retribución también está condicionada temporalmente, ajustada a esa reducción de jornada. Porque, como decía, es un contrato que se puede realizar a tiempo completo o a tiempo parcial. Pero como el trabajador o la trabajadora están estudiando, cuando trabajan a tiempo completo no pueden superar el 65% de una jornada ordinaria el primer año o el 65% el segundo. Eso siendo a tiempo completo. Aparte puede ser a tiempo parcial. Claro, como la reducción del tiempo de trabajo respecto a la jornada a tiempo completo de otra persona es menor, ese trabajador, esa trabajadora cobrarán el salario que pacte el convenio, pero no podrá ser inferior al 60% del salario mínimo fijado para un supuesto del mismo grupo profesional y nivel profesional durante el primer año o el 75% durante el segundo. Y si no existiera ese grupo profesional o ese nivel en ese convenio colectivo, cosa que es raro, lo que está claro es que no podría ser en ningún caso inferior al salario mínimo interprofesional en ese porcentaje que he explicado. Entonces, tenemos una persona que cursa unos estudios y se le permite trabajar y cursar esos estudios. El trabajo, obviamente, es ajustable al tipo de estudios que está cursando en ese momento, porque tiene que haber un itinerario, tiene que haber un tutor en el centro educativo, un tutor en la empresa, entre ambos marcan el itinerario concreto de esa persona. Esa persona se acepta que trabaje por primera vez a turnos y en trabajo nocturno. No puede hacer horas extra ni horas complementarias, obviamente, porque se supone que está estudiando. Y la duración del contrato puede ser entre 3 meses y 2 años. Ese es el que una persona trabaja y estudia al tiempo. Una persona estudia FP2 especialidad mecánica y trabaja en un taller. Y puede trabajar el primer año hasta el 65% de la jornada y cobrará el 60% de lo que cobra otro trabajador en ese taller, en su misma categoría profesional. Y mientras está cursando los estudios. Ese es el contrato de formación en alternancia. Y como digo, se trata de fomentar que de una vez por todas se instaure en este país esa formación dual, teórica y práctica, académica y en la empresa, para garantizar pues, que los oficios no se pierdan y que se puedan cursar al tiempo que se aprenden en la empresa. Junto con el contrato de formación en alternancia, existe el contrato de formación para la obtención de la práctica profesional. Bueno, este es muy similar al anterior contrato de prácticas. Es un contrato que exige ya haber cursado unos estudios de tipo medio o tipo superior, título de grado medio, superior, especialista, máster o posgrado o doctorado. No podrá realizarse con quien ya tiene un estudio de estas características más allá del plazo de los 3 años o los 5 años que establece, aunque la ley se encarga de matizar que el grado es una especialidad y el posgrado es otra. Es decir, que se podría hacer, por ejemplo, un contrato de prácticas finalizado el grado y uno finalizado el posgrado. Parece que no se puede realizar parece que siempre será a tiempo completo, que no podrá ser a tiempo parcial. Tampoco pueden haber horas extra, salvo por fuerza mayor. No hay posibilidad de hacerlo a tiempo parcial, por lo tanto tampoco pueden haber horas complementarias. Y la retribución también será la fijada en convenio colectivo, en proporción al tiempo de trabajo y, por supuesto, nunca inferior a la que se establece en el contrato de formación por alternancia. El límite o la característica más importante de este contrato es que se limita sustancialmente respecto al anterior artículo 11 su duración. Y este contrato ahora solo podrá durar entre 6 meses y 1 año. El otro 3 meses, 2 años, 6 meses, 1 año. Esto, como digo, son los contratos formativos y en realidad son importantes, pero son los contratos que
los contratos que menos problema están generando en la práctica, a efectos interpretativos. La segunda cuestión, que supongo que os interesará más y que ya os preocupará más, es qué pasa con la modificación del artículo 12. Bueno, pues el artículo 12 se modifica para dos cuestiones. Voy a intentar ser muy sintética y muy clarita. Lo primero es que antes el artículo 12 establecía expresamente que en los contratos de formación no se podía utilizar el contrato a tiempo parcial. El artículo 12 regula el contrato a tiempo parcial y a día de hoy elimina esa exclusión, por lo tanto puede haber un contrato a tiempo parcial. Parece con formación por alternancia, clarísimamente, en prácticas yo creo que la ley no lo permite, no por el 12 sino por el 11, pero vamos, que esa es la primera modificación del 12, pero la que más os interesa, seguro, es la que tiene que ver con el contrato fijo discontinuo y el fijo periódico al que haré referencia con posterioridad. El fijo discontinuo es el artículo 16 y parece ser la estrella de la reforma. Porque no he querido hacer una valoración política de la reforma, pero lo que pretendía el Gobierno de España y los agentes sociales al aprobar esta reforma era explicarle a Europa que efectivamente España, que tenía unos índices de laboralidad muy relevantes, pues que tuviese unos índices mucho más reducidos de contratos temporales y que el contrato estrella, el contrato tipo, fuese el contrato indefinido. ¿Qué pasa? Que un fijo periódico o un fijo discontinuo es un contrato fijo, aunque solo se presten funciones de manera periódica o de manera discontinua. Cuento esto porque hasta ahora, y en este momento todavía, hasta el 31 de marzo del 2022, se pueden hacer contratos a tiempo parcial, fijos periódicos por el artículo 12 y fijos discontinuos por el artículo 16. Hasta ahora, lo que nosotros siempre hemos explicado y hemos examinado y lo que decía la ley era que cuando la fecha era cierta se trataba de un fijo periódico, iba por el artículo 12, un contrato a tiempo parcial. Cuando la prestación de servicios era por campaña, por temporada o por fecha incierta, se iba al artículo 16 al fijo discontinuo. ¿Qué pasa? Que ha desaparecido el fijo periódico del artículo 12. Y entonces, ahora, como luego explicaré, todos los contratos van a ir al fijo discontinuo. Todos los contratos de prestación de servicios temporal en el año, de forma estacional o de forma cíclica, perdón, van a ir todos al fijo discontinuo del artículo 16, porque se elimina el fijo periódico del artículo 12. Pero como digo, al fijo discontinuo voy por orden cronológico, por orden de preceptos, al fijo discontinuo me referiré con posterioridad. Antes de eso, me tengo que centrar en la modificación principal y más importante de la reforma, los contratos de duración determinada. Entonces, lo que han hecho ha sido eliminar el contrato de obra a servicio determinado. Que el contrato de obra a servicio determinado la eliminación de ese tipo de contrato está produciendo muchísimos problemas, no solo en la empresa privada, sino incluso en la empresa pública. En todos los contratos vinculados a proyectos está existiendo un verdadero problema a la hora de determinar y analizar qué tipo de contrato se puede realizar a la hora de vincular personal a proyectos de investigación. De hecho, dicen que si el gobierno está reconsiderando realizar a esos efectos en concretos una modificación de lo que ha dicho hasta la fecha. Porque, como digo, la eliminación del contrato de obra ha generado muchísimas disfuncionalidades, tanto en la empresa privada como en la pública. Aunque está muy bien para eliminar la temporalidad y se había realizado un abuso de esa modalidad contractual, sobre todo al permitir que en muchas ocasiones se recurriese a ese tipo de contrato no existiendo ni siquiera una obra con autonomía y sustantividad, que era lo que decía la ley, dentro de la actividad normal de la empresa, sino que la obra ni tenía autonomía, ni tenía sustantividad, ni nada, y existían contratos de obra. Era tal el abuso de la contratación con contratos de obra que se ha acabado eliminando. Entonces, permanecen el contrato por circunstancias de la producción y el contrato de sustitución. A ver,
Son dos contratos, pero en realidad son dos modalidades contractuales temporales. Pero en realidad, en mi opinión, dentro de cada una de estas dos modalidades contractuales, caben a su vez tres subcausas de contratación. Con lo cual, el gobierno quiere decir que solo ha dejado dos contratos temporales, pero en realidad, en teoría, caben hasta 6 motivos para contratar temporalmente. Ideas generales. Como decía, desaparece el contrato de obra, entran en vigor el 31 de marzo del 2022, se modifica el 49 para eliminar la extinción. Importante, hay una cotización adicional de la que se quejan los empresarios de hasta 26 euros por cada contrato temporal que dure menos de 30 días. Sé que el SEPE, el Servicio Público de Empleo, está diciendo que se tiene que pagar esos 26 euros siempre, incluso en contratos indefinidos de menos de 30 días de duración. Pero la ley no dice eso. La ley dice que ese plus de cotización de 26 euros se condiciona a contratos temporales cuya prestación de servicios sea inferior a 30 días y se excluye agrarios, empleados del hogar, minería de carbón y contratos por sustitución. Solo es para contratos por circunstancias de la producción. Muy importante la modificación de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones. Es importantísimo lo que se ha hecho, porque a partir de ahora la sanción, bueno, sabéis que el cuadro de infracciones y sanciones, uno de ellos era contratar sin causa, etcétera, y existía la sanción en su grado mínimo, en su grado medio y en su grado máximo. Pero cuando una empresa contrataba de manera fraudulenta, la sanción se podía modular en mínimo, medio o máximo en función de la gravedad de su actuación, pero no computaba una sanción por una persona mal contratada. Es decir, yo soy empresa, contrato un fraude de ley a 50 personas, pues se supone que cuando me modulan la sanción no me la ponen en grado inferior, me la ponen en un tipo medio o superior. Pero es que ahora se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones para establecer una infracción por cada persona contratada fraudulentamente. Y esto incrementa exponencialmente las posibles sanciones a imponer a las empresas que contraten en fraude. Y luego se permite la asunción de la condición de fijas de tres maneras distintas. La primera, cuando exista fraude de ley, sigue siendo así. Y lo que antes establecía que se convertirán en fijas cuando con dos o más contratos temporales en la misma empresa, en distinta empresa, en el mismo grupo o en distinto grupo, estén contratadas durante 24 meses en un periodo de 30, se cambia. Se cambia a personas que estén contratadas con o sin solución de continuidad durante más de 18 meses en un periodo de 24. Pero atención, no solo personas que estén contratadas con dos o más contratos 18 meses en un periodo de 24, sino también personas que son contratadas para ocupar un puesto que en 18 meses en un periodo de 24 haya estado cubierto por contratos temporales. La ley dice, mire, si usted, empresa, ha tenido una persona o ha tenido un puesto 18 meses en un periodo de 24 con contratos temporales, la necesidad no es temporal, es indefinida. Por lo tanto, esos trabajadores se convierten automáticamente en indefinidos. Aunque el puesto sea el que haya estado 18 meses en 24 contratado de forma fraudulenta y yo, mejor dicho, contratado con más contratos temporales y yo solo lleve 2 días en ese puesto. Hubiese podido estar otras personas, yo llego nueva, mi puesto de trabajo ha estado conmigo con 3 días míos de trabajo efectivo, 18 meses en un periodo de 24 vinculado a contratos temporales y yo me convierto, mi puesto de trabajo y por extensión yo me convierto en indefinida. Esa es una novedad importantísima que ha introducido la reforma. La reforma también, antes de entrar a analizar las causas concretas de la contratación, contiene un régimen transitorio que es muy interesante y que viene a decir, para los contratos que se hubiesen firmado hasta el 31 de diciembre del 2021, se sigue aplicando la normativa anterior. Contratos de obra, contratos eventuales y contratos de interinidad anteriores por la normativa anterior, incluso con sus posibles prórrogas. Contratos
que se firman desde el 1 de enero del 2022 al 31 de marzo del 2022. Se pueden realizar contratos de obra y contratos eventuales durante este periodo, pero con una duración máxima de 6 meses. Y el régimen transitorio aplicable a esta concatenación que he hecho referencia, de cuando te conviertes en indefinido por estar 18 meses en un periodo de 24, de acuerdo con el régimen transitorio, se empieza a computar el contrato que esté vigente cuando entre en vigor la reforma. Es decir, que si yo el 31 de marzo del 2022 tengo un contrato que ya venía arrastrando de esos 6 meses, esos 6 meses se me computan. Si yo el 31 de diciembre del 2022 solo llevo un mes contratada temporalmente, solo se me computa un mes. Dependerá de la duración del contrato en vigor que tenga la persona trabajadora cuando entra en vigor la reforma, es decir, el 31 de marzo del 2022. Causas, que es aquí donde viene el problema. Eliminado el contrato de obra, las causas, como decía, parece que por circunstancias de la producción es un contrato, pero en realidad caben 3 posibilidades. El primero, cuando hay un incremento, a ver, voy a explicarlo mejor. 3 posibilidades con 2 duraciones distintas. Una duración de 6 meses en un periodo de un año y la otra duración de hasta 90 días. Digamos que en función de las necesidades de la empresa se permiten 2 duraciones distintas. Una, como digo, de 6 meses en un año y la otra de 90 días, no continuados. Vale. Contrato por circunstancias de la producción de 6 meses a un año. Año, si me lo permite, el convenio colectivo sectorial, no el convenio colectivo de empresa, el sectorial. Vale. A su vez, acepta 2 causas. Incremento ocasional imprevisible en la actividad productiva, tiene que ser imprevisible, o oscilaciones que se produzcan entre la mano de obra que yo tengo y las necesidades que me origina la empresa. Y dice expresamente, incluido las vacaciones. Esto es importantísimo. Esta misma semana, la semana pasada, se publicó una sentencia del Supremo en la que sancionaba a una empresa por haber contratado en vacaciones por circunstancias de la producción, al entender que ese contrato tenía que haber sido asumido por una contratación indefinida. Según el Supremo, de acuerdo con el anterior cuadro de contratación temporal, no había ninguna causa que justificara contratar a un trabajador para sustituir a sus compañeros en vacaciones. Entonces, aquí está claro que un contrato por circunstancias de la producción permite hacer frente a un incremento ocasional e imprevisible o a un incremento que sí que puede ser previsible y que requiere que, aún tratándose de la actividad normal, hay un desajuste entre la mano de obra de la que tengo y las necesidades que tengo en un momento puntual. Aunque sea previsible, que son 2 cosas diferentes, incluidas las vacaciones, que sí son previsibles. Y ahí te permite ir a circunstancias de la producción. La segunda submodalidad de esta contratación, que en realidad es la tercera, se permite un contrato de hasta 90 días para hacer frente a necesidades previsibles de corta duración. Son 90 días discontinuos al año, no por grupo, sino por empresa. Pensad que no es lo mismo un despacho que una gran constructora. Pues los 90 días juegan igual para los 2. Entonces, no es lo mismo el bar de debajo de mi casa que el Corte Inglés, y los 90 días juegan igual para los 2. La ley matiza que en el primer supuesto que os he dicho, en el de 6 meses a 12 meses, si la necesidad justifica ir a un fijo discontinuo, no puedes ir a circunstancias de la producción. Aquí no. Aquí, aunque la necesidad pudiese ser cubierta por un fijo discontinuo, puedes ir por circunstancias de la producción. Ejemplo, fallas. Necesito en fallas una semana 5 trabajadores. Puedo ir una semana 5 trabajadores por un contrato de circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales previsibles de duración reducida y limitada.
aunque el año que viene vuelvan a ser fallas y los vuelva a necesitar. Aunque eso a priori podría ser una necesidad de un fijo discontinuo, aquí en el tercer subtipo de circunstancias de la producción no se condiciona la posibilidad de contratar a que no se reitere esa necesidad de año a año, cosa que sí se hace en el supuesto anterior. Como decía, cotización de 26 euros y hay una serie de obligaciones con los representantes de los trabajadores. Un inciso. Aunque ahora se permite que las empresas de trabajo temporal contraten con fijo discontinuo, evidentemente las empresas de trabajo temporal siempre pueden ir a este tipo de contratos para cubrir una necesidad temporal, que es a lo que se dedican, de la empresa usuaria. El segundo tipo voy a ir un poco más rápida porque me queda mucho y me queda un cuartito de hora. El segundo contrato temporal es el contrato por sustitución y es casi idéntico al anterior contrato de interinidad. Se permite casi idéntico excepto lo que he puesto en negrita, que es la novedad. La primera cuestión que permite recurrir, o el primer motivo que permite acudir a este tipo de contrato es sustituir a una persona con derecho a reserva de puesto, y lo que se permite es, para que la nueva persona que entre a esa empresa pueda pues familiarizarse un poco con el nuevo empleo que va a desarrollar, se permite que pueda anticipar durante 15 días el acceso a ese puesto de trabajo. Eso antes no estaba. Se permite igualmente realizar un contrato por sustitución a tiempo parcial para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora, bien porque estás en reducción de jornada por guarda legal, en reducción de jornada por lo que sea. Cuando tienes una reducción de jornada y por la causa legal o convencional y hay mantenimiento del puesto de trabajo, puedes sustituir a esa jornada reducida, la parte que se ha reducido, por un contrato de sustitución. Y la tercera posibilidad, para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección en la empresa privada con un máximo de 3 meses, igual que antes estaba establecido con el contrato de interinidad. Contratación indefinida, ¿qué quiere la ley? Lo obvio, obviado. La contratación indefinida tiene que ser el tipo ordinario de contratación laboral. Pero eso no lo dice la reforma ahora. Lo dice la reforma ahora, pero ya lo decía la reforma antes. Salvo que la empresa tenga una necesidad temporal de mano de obra, debe contratar de forma indefinida. ¿Qué ocurre con el indefinido de obra? Bueno, pues que antes existía un fijo de obra, que era la persona que estaba vinculada a distintas obras durante un máximo de 3 años. Se le cambia el nombre y pasa a denominarse, en lugar de fijo de obra, indefinido de obra, pero viene a ser lo mismo, con una peculiaridad, que cuando se acaba la obra, es decir, cuando se acaba la obra a la que se le ha vinculado a la persona y se ha demostrado que la obra ha finalizado y la empresa no tiene una nueva obra a la que vincular a esa persona, bien el trabajador, la trabajadora no tienen estudios para el nuevo puesto que le puede ofrecer la empresa o no tiene aptitudes, o bien el nuevo puesto que le ofrecen pertenece a otra localidad distinta, hay una posibilidad de extinguir el contrato y se trata de una extinción que se vincula a la persona trabajadora, abonándole el 7% de la masa salarial recibida, que viene a ser unos 12 días de salario. ¿Cuál es la novedad? Que como se vincula a la persona trabajadora, ese tipo de contrato da igual que afecte a una persona que a 25 que a 50. Nunca se tramitará con un ERE, que ahora ya nos hemos olvidado de los EREs. Un ERE es un expediente de regulación de empleo o un despido colectivo. Es decir, que si yo soy una empresa de la construcción, tengo a muchos trabajadores vinculados a un contrato de obra. Cuando los extingo no es necesario que yo vaya a un contrato, a un expediente de regulación de empleo, a un despido colectivo del artículo 51, sino que despido por esta posibilidad, por despidos vinculados a la persona del trabajador, y no tengo que realizar todo el expediente que exige el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. El régimen transitorio del contrato indefinido de obra es que resultarán aplicables los contratos vigentes hasta su duración máxima, o como mucho 3 años o 4 cuando se ha ampliado por convenio colectivo.
Y llegamos al contrato siguiente, a una de las modalidades contractuales a las que la reforma ha querido fomentar cuantitativa y cualitativamente. No debemos olvidarnos que un fijo discontinuo, aunque supone una prestación de servicios de manera discontinua en un año natural, es un contrato fijo y, por lo tanto, con este contrato se elimina la temporalidad que presentaba, al menos en teoría. Ahora solo hay que garantizar que no sea un contrato precario, pero lo que sí que se hace es eliminar el índice de temporalidad que existía con las anteriores contrataciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley trata, ahora luego os contaré una cosa muy importante, pero la ley lo que hace es vincula trabajos de naturaleza estacional, trabajos vinculados a actividades productivas de temporada, que era para lo que se utilizaba tradicionalmente. El fijo discontinuo se utilizaba, dicho con ejemplos prácticos, en el esquí, se utilizaba en el campo para la recogida de cítricos, para la recogida de fresas, se utilizaba en la vendimia, se utilizaba en actividades de prestación de servicio incierta en el tiempo. La campaña de esquí no siempre dura lo mismo a lo largo de un año, hay años que nieva más, hay años que nieva menos, hay años que hay mayor demanda en función de factores meteorológicos, fundamentalmente, sobre todo antes de que existiera el COVID, porque luego el COVID nos ha trastocado toda la vida, pero era un contrato pensado para eso. Mientras que las necesidades que no eran tanto de naturaleza estacional, sino que tenían una prestación limitada en el año natural, pero de fecha cierta, como puede ser pues los hoteles turísticos en Mallorca, que solo se abrían determinados periodos de tiempo, o las guarderías o los jardines de infancia, que normalmente el mes de julio y muchas también el mes de junio ya no prestan servicios. Todo eso iba, como decía con anterioridad, por el artículo 12, por el fijo periódico y no por el fijo discontinuo. Bueno, pues no. Todo eso ahora ya forma parte del fijo discontinuo. Trabajos de naturaleza estacional vinculados a actividades productivas de temporada y aquellos que no tienen dicha naturaleza, pero que son de prestación intermitente y tienen periodos de ejecución ciertos, da igual que sean determinados que sean indeterminados. Lo que hace desaparecer lo puesto en la transparencia, la diferenciación entre fijos discontinuos y fijos periódicos. De ahora en adelante, toda prestación de servicios que en el año natural no suponga una prestación regular durante todo el año, quitando el mes de vacaciones, durante los 11 meses, puede tramitarse como fijo discontinuo. Además, se dice que esta modalidad contractual será la que se utilizará en las contratas y subcontratas, ya sean mercantiles y ya sean administrativos, o ya sean concesiones administrativas. Y en ese caso, el periodo de suspensión o de inactividad ante contratas o subcontratas será como máximo de 3 meses, salvo previsión convencional específica en sentido contrario. Novedad: había habido una sentencia del Supremo con un voto particular y de 2 magistrados, muy comentada, muy discutida y que había dado para mucho, que impedía a las empresas de trabajo temporal vincularse con fijos discontinuos. Es decir, las empresas de trabajo temporal podían contratar temporalmente para poner a disposición de una empresa usuaria que tiene que tener una necesidad temporal. Eso sí que quiero que quede claro. Yo como empresa solo puedo ir a una ETT cuando tengo una necesidad temporal de mano de obra en los casos que os he descrito, en los casos del artículo 15. Pero la ETT podía vincular trabajadores suyos para poner a disposición de la empresa usuaria mediante un contrato temporal o mediante un contrato fijo. Y le levantaba una hoja de servicio en cada ocasión que una empresa usuaria quisiera que un trabajador fuese a trabajar para ella por una necesidad temporal. Pero no se permitía que las empresas de trabajo temporal tuviesen vinculados trabajadores con el fijo discontinuo. Ahora sí, pero con un matiz. La ETT solo puede contratar a trabajadores fijos discontinuos para ponerlos a disposición de 2 o más empresas de trabajo temporal, perdón, de empresas usuarias.
no puede contratar fijos discontinuos para ponerlo a disposición de una sola empresa usuaria, porque la necesidad de las empresas usuarias tiene que ser temporal. Yo soy ETT, contrato a alguien, contrato a un trabajador como fijo discontinuo y primero lo pongo a trabajar, lo cedo, que es la función de la ETT, en la empresa A cuando la empresa A tiene una necesidad por circunstancias productivas y luego en la empresa B. Pero si yo no vinculo a ese trabajador con dos empresas usuarias, no lo puedo contratar como fijo discontinuo. El contrato tiene que ser por escrito, se tiene que hacer precisar una serie de circunstancias estimativas en el contrato por escrito y muy importante, no se acepta un fijo discontinuo a tiempo parcial si el convenio sectorial no lo permite, cosa que está generando muchísimos problemas prácticos. Y dos, y es de la transparencia anterior, la gran duda era si el fijo discontinuo a la hora de la antigüedad se le reconoce durante todo el año, pero si a efectos de despido se computaba toda la antigüedad computando tiempo de trabajo efectivo y tiempo no de trabajo efectivo. Sabéis que la indemnización de despido es 33 días o 12 días o 20 días de salario por año. Entonces, si en ese cómputo entraban el tiempo de prestación efectiva o todo el tiempo de vinculación. Bueno, pues yo creo, y así se ha defendido por diferentes autores también por parte de la doctrina, yo creo, y es lo lógico además, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han interpretado la directiva del tiempo parcial y la directiva de la prestación de servicios de los fijos discontinuos, que, y también en coherencia además con lo que establece el Estatuto cuando regula expresamente desde la literalidad de la ley cómo se calcula la indemnización por despido, yo creo que la antigüedad a efectos de trienios, quinquenios y todo lo demás computa toda la antigüedad del todo el tiempo de prestación de servicios, pero a efectos de despido solo el periodo de trabajo efectivo. Si yo este año solo he trabajado un mes, la antigüedad que computa efectos de despido solo es el mes, no el año. He podido tener una vinculación, pero ya he podido estar 11 meses en situación de inactividad efectiva, aunque con un vínculo indefinido o fijo con la empresa. Por ir avanzando, contratas y subcontratas, ¿qué ha sido lo más importante? Bueno, pues iban a cambiar infinidad de cosas de contratas y subcontratas de propia actividad, pero lo importante ha sido el convenio colectivo aplicable, que con el fin de evitar la competencia desleal, el dumping social entre empresas, pues lo que establece el artículo 42 es que se aplicará el convenio colectivo de la actividad desarrollada en la contrata y subcontrata, salvo que en aplicación del convenio sectorial exista otro convenio aplicable según el título tercero. Esto está previsto, permitidme que sea muy clara, aunque eso me suponga vincularme un poco a la interpretación que voy a hacer, pero esto está pensado fundamentalmente, entiendo, para evitar las empresas multiservicios, que eran las empresas, no sé si lo sabéis, a las que también estaban vinculadas en muchas ocasiones, las que se autodenominan como las Kellys, que eran personas contratadas por una empresa multiservicio que iban a prestar trabajo pues en hostelería, por ejemplo, y se les aplicaba un convenio inferior al convenio colectivo de hostelería. Bueno, pues aquí lo que dice el artículo 42 es que si yo no soy un trabajador de limpieza normal, sino que soy una camarera de pisos, no se me puede aplicar el convenio de limpieza, sino que se me aplicará el convenio de hostelería. Más o menos, la finalidad del artículo 42 es ese. Eso significa que siempre que haya una contrata se aplicará el convenio de la empresa, no, porque a veces la contrata o subcontrata se realiza por una empresa que forman parte del mismo sector y tienen mayor antigüedad en el mantenimiento del convenio del artículo 84. Pero la modificación de 42 es para lo que acabo de explicar con un ejemplo práctico. Se modifica el convenio colectivo, prioridad aplicativa en materia salarial del 84.2, que era una reivindicación por parte de tanto de los sindicatos como de los empresarios, porque lo que viene a significar es que, estando vigente un convenio colectivo sectorial, el convenio colectivo que entra a concurrir de empresa tiene preferencia aplicativa en determinadas materias, pero no salarios.
No sé si lo sabéis, pero esto había generado muchísima competencia desleal entre empresas. Existía un convenio colectivo del sector que fijaba un salario y a partir de ahí el resto de empresas podían descolgarse con convenios de empresa a la baja. Entonces, para evitar la competencia desleal y también el dumping social, como decía con anterioridad, incluso entre empresas, pues se ha establecido la prioridad aplicativa también en materia salarial del convenio colectivo sectorial frente al convenio de empresa. Eso no significa que si en un caso como la Ford, que tiene su propio convenio de empresa, tenga que aplicar el del metal. No, porque Ford no ha entrado a concurrir nunca con el metal. Eso significa que si yo tengo un convenio colectivo sectorial que se me aplica, no puedo entrar a descolgarme con un convenio de empresa respecto al salario. Y en ultraactividad, en realidad, lo que ha ocurrido en ultraactividad es más teórico que práctico, porque el problema de la ultraactividad del 2012 era que existía riesgo que finalizaba la vigencia de un convenio colectivo, ya está, y si bien hasta entonces se mantenía el contenido normativo del convenio, que no era obligacional, después del 2012 eso desapareció y las condiciones, si no se contractualizaban, podían pasar a los límites legales. En derecho del trabajo está la ley que se mejora por convenio. Claro, eso suponía, bueno, pues hubiese podido suponer, llevado al extremo máximo, que toda la gente que cobraba un salario medio de convenio colectivo pasase todo el mundo y sin diferencia de categoría cobrar el salario mínimo. No ocurrió así. Los tribunales hicieron una interpretación a favor de la contractualización de las condiciones de trabajo y al final la ultraactividad tampoco tuvo los efectos que parecía que iba a tener. Entonces, lo que han hecho ha sido establecer que finalizada la vigencia de un convenio colectivo y en los términos que existía con anterioridad, sin que se haya acordado uno nuevo, las partes, una vez denunciado el convenio, porque si el convenio no se denuncia, el convenio puede seguir prorrogándose. Pero habiendo denunciado y habiendo transcurrido un año, si no llegan a un acuerdo, las partes podrán ir, si lo dice el acuerdo interprofesional, a mediación. Y si ellos quieren, voluntariamente pueden ir a arbitraje. Y si ni mediación ni arbitraje ha podido, o no han querido ir a mediación, o no han querido ir a arbitraje o en mediación no han solventado sus discrepancias, pues transcurrido ese año y habiendo intentado estos procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, pues en ese caso se les mantiene la vigencia del convenio colectivo anterior. Una vez, insisto, transcurrido un año desde la denuncia del convenio y una vez intentado estos procedimientos de solución de controversias extrajudiciales. La mediación puede ser obligatoria si la impone el acuerdo interprofesional de ámbito estatal o autonómico, pero el arbitraje, como sabéis, tendrá que ser voluntario. Bueno, ERTES. En ERTES lo que ha hecho ha sido recoger en la definición de ERTES por fuerza mayor, que ya estaba en el artículo 47, todo lo que ha ocurrido con la pandemia, todo lo que ha ocurrido en la época del COVID, todas las especialidades en ERTES por fuerza mayor y en ERTES por causa económica, técnica, organizativa y de producción, reduciendo plazos, y lo ha hecho propio el estatuto, modificándose un poco la regulación actual, pero al fin y al cabo manteniendo el espíritu de la norma, el espíritu que empezó con el Real Decreto 8/2020 es lo que recoge ahora el artículo 47, y más interesante es el mecanismo RED y el mecanismo de mantenimiento de empleo, que me dijeron ayer que el Consejo de Ministros iba, no sé si hoy o mañana o hasta el viernes, iba a activarlo por primera vez para las agencias de viajes, como supongo que lo habréis leído en prensa, como sector, porque lo que hace el sistema RED es, en aras de evitar toda la burocracia que exigen los ERTES por fuerza mayor y los ERTES ETO, cuando un determinado sector esté en una situación crítica motivado por fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia legalmente prevista, de hecho se ha hablado mucho también de la digitalización y cómo puede afectar a las empresas, se puede activar un mecanismo similar a los ERTES, que se denomina el mecanismo RED, y que bien lo activa el Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros, o bien lo activan de común acuerdo
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector, que se lo solicitan al Gobierno, que lo aprobará también con el acuerdo del Consejo de Ministros. Digamos que se establece como una red para determinados sectores de actividad que se encuentren efectivamente en situaciones económicas muy negativas, económicas, organizativas o productivas muy perjudiciales, que se encuentren como sector muy afectados. El Gobierno les activa un mecanismo que les, comillas, facilita realizar expedientes de regulación de empleo sin toda la burocracia que exigen realizar los ERTE por fuerza mayor o los ERTE de tope. Y ya digo que como parece ser que la pérdida de empleo en las agencias de viajes con la pandemia ha sido como sector sustancialmente superior a la de cualquier otro sector que haya podido estar afectado por el COVID-19, parece que en esta semana se están planteando activar el sistema red para ese sector de actividad. Y luego ya otros cambios son la modificación de la ley de infracciones y sanciones, que como os decía, es muy importante que se incrementan las sanciones. Ahora se va a establecer una sanción por cada contrato que se realice en fraude de ley. Se mantiene también por este Real Decreto Ley 32 el salario mínimo interprofesional, en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo, y se prevé, para hacerlo compatible con los contratos formativos en los términos que os he expuesto, una remodificación de la consideración de los becarios, que hasta ahora en Derecho del Trabajo el becario es trabajo amistoso, benévolo y de buena vecindad. Yo tengo un artículo del año 99, del año 2000, que creo que es el artículo que más satisfacciones me ha dado, porque es el que menos ha cambiado desde que lo escribí, porque para un laboralista que no le cambien lo que escribió en el año 99 es casi imposible. Y se prevé una creación de un estatuto de becario en el plazo de 6 meses. Según establece el Real Decreto, el Gobierno se da 6 meses para establecer un estatuto del becario. Y bueno, y con esto creo que he hecho un resumen. Ya sé que he dado mucha información en poco tiempo, pero un resumen, creo, de todos los aspectos más relevantes que ha supuesto la reforma laboral, las modificaciones en el estatuto y las modificaciones en la realidad jurídico-laboral de nuestro país. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, quedo a vuestra disposición para preguntas que estiméis pertinente pues, realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Os invitamos a participar en la sesión, a todas las personas que habéis escuchado la ponencia de Gemma, a la que le damos pues infinitas gracias por colaborar en el colegio. Estamos muy, muy agradecidos por ello. Y bueno, cualquier duda o consulta que queráis trasladarle a nuestra ponente, que ahora tenemos la suerte de tenerla al otro lado de la línea, pues os invitamos a que lo hagáis. Hay una pregunta en el chat que no sé si la ves, Gemma, te la voy a No, voy a quitar el compartir a ver si veo el chat. Perfecto. Bueno, da igual, voy a intentar ver el chat incluso compartiendo, a ver. Yo creo que sí, si no te la intento trasladar yo. Vale. ¿Se tiene que pagar la seguridad social o tienen derecho a pagar los trabajadores? Bueno, ahí van a establecer, en los fijos discontinuos van a establecer si no tienen derecho a desempleo, va a haber, si no tienen derecho a desempleo, lo que va a haber en ese periodo es lo que existe ahora, que es un subsidio de desempleo. Pero no, si no hay prestación de servicios, no se cotiza. Los trabajadores tendrán o desempleo como subprestación o subsidio. La prestación requiere tener un mínimo de cotización y para cuando se acaba la cotización, si hay una situación de necesidad, la Seguridad Social prevé un subsidio. No tienen derecho a esos 3 meses en contra de subcontrata, sí, supongo que esos 3 meses sí que tendrán derecho porque habrán generado bastante desempleo para cubrir esos 3 meses con toda la otra prestación de servicios. En función del tiempo que trabajen, tendrán o prestación de desempleo o subsidio de desempleo. Hay otra pregunta en el chat, Gemma, que no sé si la puedes ver. Espera, voy a intentar quitar esto. Es que un segundito, que es que no puedo hacer. Parece mentira que no puedo hacer las dos cosas a la vez. Vale, a ver si ahora puedo ver la otra.
¿Cómo se regula el contrato de obra que dure 2 o 3 años? No hay. Es que ayer le contesté eso a una persona y casi se enfadó conmigo. A ver, lo que la ley quiere es que vayas a un indefinido. Antes un contrato de obra, cuando se acababa, pagabas una indemnización de 12 días, por año, 12 días de salario por año de servicio. Pues ahora hay que hacer bien el contrato, un contrato indefinido, y cuando se acabe la necesidad, lo que han hecho ha sido encarecer la indemnización. En lugar de ser de 12 días, será de 20 días de salario por año. Pero para una prestación que dure 2 o 3 años, si esa prestación de trabajo exige trabajar todos los meses durante el año natural y no puedes ir a un fijo discontinuo, tienes que ir a un fijo normal, porque no te permite otra posibilidad, salvo que sea una sustitución, pero entonces estamos hablando de una causa de interinidad. Se ha querido que el contrato de obra o servicio se sustituya por el fijo discontinuo. Y si la prestación de servicio es todo el año, un contrato de fijo. Y entonces, cuando se acabe, en lugar de pagar 12 días de salario por año, tendrás que pagar 20 días de salario por año. Haciendo bien el contrato, ¿eh? Y constando, cuando haces la carta de despido, con claridad y precisión, la causa de la extinción y todo lo demás. Pero salvo para el sector de la construcción, por la presión del lobby, el contrato de obra ha desaparecido y ahora el contrato tiene que ser o indefinido o ordinario o fijo discontinuo. Ya sé que a la gente no le gusta la respuesta, pero es que es la respuesta de la ley. Te agradecemos la sinceridad. Gemma, creo que acaba de llegar por aquí otra pregunta. Otra pregunta. No sé si puedes verla. Sí. Si ha trabajado con un contrato en prácticas de 5 meses y se han cadonado con otra de formación de 6 meses, no, claro, es que son distintos, porque el de prácticas tendrá que ser cuando has acabado el estudio, el de formación, en tanto en cuanto lo haces. Eso habría que verlo bien, porque te habrán hecho los anteriores, y los anteriores ya no se pueden concatenar con los siguientes. Tienes que ver si, de acuerdo con el contrato de formación que te hicieron, era posible una prórroga, sí. Si no, si ahora estás cursando otro curso distinto para una actividad distinta al contrato de formación que ya te hicieron, te podrán hacer otro. Pero tendrá que ser si estás cursando algo completamente distinto. Aunque esté relacionado, que justifique un puesto de trabajo distinto, que justifique, voy a ser muy clara, adquirir unos conocimientos diferentes a los que ya has adquirido. Pero de todas formas, el nuevo contrato de formación no entra en vigor hasta el 31 de marzo del 2022. Pero si tú tienes antes un contrato de prácticas, por ejemplo, por licencia, por graduado en Derecho, un contrato de formación, yo qué sé, por técnico, por un FP2 especialidad mecánica, y ahora estás cursando una ingeniería industrial, en tanto cursas una ingeniería industrial, no tiene nada que ver con los contratos anteriores. Te podrán hacer otro contrato de formación. Pero si tiene que ser con lo mismo es muy complicado. O sea, sería para el mismo puesto. Me contrataron en prácticas con el máster de ingeniería industrial. Vale. Y después de 5 meses se me hizo un contrato en formación, ya no vinculado a la universidad, sino un contrato de formación dentro de la empresa. Pero ese contrato de formación tenía que estar vinculado a que tú estuvieses estudiando a que tú estuvieses realizando unos estudios. Sí, pero ya no es el contrato en prácticas que se hace firmando también la universidad. Tienes que ir a tu contrato de formación a ver qué dice. No es tu contrato de prácticas de la universidad, no, es que tu contrato no era de prácticas de la universidad, tu contrato era un contrato de prácticas. Otra cosa son las prácticas de la universidad. No, tú tenías tu contrato de formación si tú ya habías acabado la carrera y el máster. La carrera sí, el máster no. Es que como no sé qué te hicieron, no sé qué te hicieron. Sí, el contrato era prácticas, pero con la universidad. Y vale, luego se hizo un contrato una de formación. A ti te hicieron un contrato de prácticas. Entonces no, tú estás vinculada ahora con ese contrato de prácticas que te hicieron, que se puede prorrogar hasta su duración máxima, pero no te pueden volver a hacer un contrato formativo, salvo que tú empezaras a estudiar otra cosa completamente distinta.
Entonces, si yo finalizo ahora en marzo el contrato de formación de 6 meses, ¿pueden hacerme una prórroga ahora de otros 6 meses? Tendría que ver qué te hicieron en realidad. Tendría que saber qué te hicieron en realidad, qué tipo de contrato te hicieron en realidad. Pero tú, mira, vamos a hacer una cosa. Esta noche, mira, si no luego mandas un correo al colegio que me lo manden, pero si no, mira el artículo 11 según la redacción anterior. Y mira en tu contrato, en el contrato que firmaste, en la copia que tengas, mira si pone contrato de prácticas y te vas a la redacción del artículo 11 anterior. Si en tu contrato pone contrato de prácticas y entonces lo miras porque yo creo que sí que se puede hacer. Vale, de acuerdo. Pues lo Pero escribo según al el colegio. contrato que tengas, ¿eh? Ya. Vale, pues esta noche le escribo al colegio para que te remitan el... Pero tienes que mirar tú qué contrato tienes. Sí. A ver si creo que tengo aquí una copia del contrato. Gracias, Alba, que te gusta la respuesta. De todas formas, Ana, como Gemma se ha prestado para hacer sí, que me lo mande y lo miro. Exacto, si quieres, desde el colegio, como apareces, digamos, como una de las personas inscritas a la jornada, yo por mediación del correo te hago llegar mi mail para que tú puedas hacerme llegar el contrato y si nos das la autorización, lógicamente, se lo trasladaremos a Gemma, que, bueno, pues muy amablemente se ha mostrado para poderte dar respuesta, si te parece, Ana. Vale, sí, ya lo había encontrado, que pone el trabajador presta sus servicios como ayudante de dirección y producción en prácticas, incluido en el grupo 1. Incluido en el grupo 1. Entonces se me hizo uno de 6 meses de ese tipo de contrato. Entonces se podría prorrogar. Mándamelo y lo miro. Vale, que quiero mirar el sector y quiero mirar el convenio. Mándamelo y te lo miro. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Vale? Vale. Gemma, tienes una última pregunta en el chat. ¿La puedes ver? ¿Se sabe algo de la subida salarial para el 2022? Sí, están negociando. Alba, sí, están negociando, ¿eh? No sé cuándo tardará en publicarse, pero parece que el salario mínimo ya está aprobado con los sindicatos y entre gobierno y sindicatos sin patronal y está al caer que lo aprueben y en cuanto lo aprueben vinculan los convenios colectivos, sí. Está al caer. Gemma, nos hacen una última pregunta que nos ha llegado vía mail. Es una pregunta muy genérica. Un colegiado que nos pregunta, ¿los ERE serán más fáciles para las empresas y con menos derechos para los trabajadores con esta reforma? No, se supone que no. Se supone que es lo contrario lo que se pretende. Lo que se pretende es que lo que pasó en el COVID, que tuvieron que salir todo rápido para garantizar que en determinadas circunstancias los trabajadores no perdieran desempleo y todo lo demás y que luego, bueno, es que nosotros los laboralistas en la época del COVID por poco nos volvemos locos. Yo es que no me pude mover del ordenador. Te preguntas, yo colaboro, bueno, ahora con un despacho y antes con varias asociaciones y las consultas, es que no había sábados, domingos ni festivos, es que era una barbaridad. Y luego el problema que ha sido poner todo eso después en práctica con todas... ha habido sospechas de fraude, ha habido denegaciones a posteriori por parte del SEPE porque se habían tramitado mal algunas cosas, ha habido pues la Dirección General de Empleo considerado que algunas otras estaban mal hechas y que se habían... Bueno, ha sido una barbaridad y todavía ahora se están resolviendo cuestiones a propósito de aquellos primeros ERTEs. Entonces, lo que pretende la reforma es que sin perder derechos y en consonancia con los últimos reales decretos de los ERTEs, pues que las empresas lo tengan más fácil a la hora de tramitar, de hacer todo el papeleo de los trámites de los ERTEs. Entonces se reducen plazos porque es que era todo muy farragoso y muy complicado. Y lo que se pretende con el mecanismo de red es precisamente
que ciertas empresas que estén muy mal no tengan ni siquiera que pasar por todo eso. En el sentido de tener que justificar una a una su fuerza mayor, si es que ya se sabe que cuando si hay una situación como la que estamos viviendo, pues hay determinados sectores que están muy mal. Entonces no se supone que no. La pretensión parece que no es que pierdan ni unos ni otros, sino que ganen los dos. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, no tenemos más preguntas, Gemma. Queremos dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión. Deciros que os haremos llegar desde el colegio la presentación que Gemma ha preparado y ha compartido con todos nosotros. Agradecer a Gemma Fábrega, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia y colaboradora del grupo Nasser Faces, su colaboración en esta jornada, que nos ha permitido, Gemma, conocer más de cerca pues, la casuística de esta nueva reforma laboral y las principales novedades en materia. Muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo, Gemma, y esperamos volver a tenerte pronto con nosotros. Muchísimas gracias, gracias. Déjame que salude a Javier Plaza, que lo he visto por ahí, es compañero de la facultad. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, ha sido un placer. Soy Julián Gracias por Plaza. contar conmigo. Hasta luego. Adiós. Igualmente, Gemma, muchas gracias.